Hola a todos, espero que estén teniendo un gran día. Hoy Alex corre a la casa de Tuna después de que Lan envía una advertencia urgente, un correo electrónico que parece real. Suena real, pero podría destruir todo si responden demasiado rápido. Tuna observa cómo Alex mantiene la calma, verifica la verdad y convierte un momento aterrador en una lección que nunca olvidará si disfrutas la historia. No olvides suscribirte para no perderte el próximo video. Muy bien. Comencemos. Alex llegó a la casa de Tuna a última hora de la mañana caminando con la misma calma constante que siempre llevaba. Tuna estaba en el jardín con las manos polvorientas por las pequeñas tareas y levantó la vista en el momento en que lo vio. No se sobresaltó. Solo se sintió aliviada, como si su presencia hiciera que el día se sintiera más organizado. Henry estaba cerca, ocupado con su propio pequeño mundo, y Tuna se limpió las manos rápidamente en sus pantalones antes de acercarse. «Llegaste temprano», dijo Alex. Sonrió. «Quería verte». Dejó una pequeña bolsa en el banco. Nada importante. Solo algunas cosas que había recogido en el camino, fruta y algo caliente para beber. Más tarde, el gesto fue tranquilo, casi casual, pero hizo que el pecho de Tuna se aflojara. Tuna sirvió agua en 2 tazas y le trajo uno. Alex lo tomó, bebió lentamente y miró alrededor de su patio como si estuviera memorizando. «Paz». «Te ves cansada», dijo suavemente. Tuna negó con la cabeza por costumbre. «Estoy bien, Alex». No discutió, solo asintió aceptando la respuesta sin presionar, y se sentó con ella por un momento mientras el mundo seguía simple. Luego su teléfono vibró. Alex bajó la mirada una vez y su rostro cambió. No pánico, no miedo, solo enfoque, la suavidad en sus ojos. Se tensó en algo más nítido. «Lan». Alex no respondió de inmediato. Leyó el mensaje 2 veces, pulgar quieto, luego se puso de pie. «Tú». Na notó el cambio. «¿Qué pasó?», preguntó voz instintivamente cautelosa. Alex la miró y mantuvo su tono tranquilo. «Lan me necesita. Se trata de un mensaje que recibió el estómago de tú». Na se tensó. «¿Un mensaje?». Alex asintió y se hizo a un lado, ligeramente respondiendo la llamada. La voz de Lan llegó tensa y rápida, como si estuviera tratando de mantener el control de su respiración. «Alex». Lan dijo, «Creo que algo está mal. Recibí un correo electrónico, parece que es del lado del socio. Están pidiendo cambiar la cuenta de pago para la próxima transferencia. Coincide con el trato, el tono es similar, incluso la firma parece correcta. Tú». Nano pudo escuchar cada palabra, pero captó la parte importante: cambiar cuenta de pago. Los ojos de Alex se entrecerraron ligeramente, su voz se mantuvo baja y firme. «No respondas», dijo inmediatamente, «ni siquiera hacer preguntas». Lan exhaló fuerte. «No he respondido todavía, pero es urgente. Dicen que necesita ser actualizado hoy o la transferencia fallará». La mandíbula de Alex se tensó. «Así es como te empujan, te hacen darte prisa. Tú». Na sintió un destello frío en su pecho. No se trataba de pesas o cuadernos. Esto era dinero. Esto era confianza. Alex escuchó unos segundos más y luego habló con instrucciones cortas. «Reenvíamelo, captura de pantalla el encabezado. No hagas clic en nada. No abras archivos adjuntos». La voz de Lan bajó. «Está bien, Alex», agregó, «y detén todos los cambios de pago hasta que confirme directamente con el contacto real». Lan exhaló de nuevo, más tranquilo, ahora que alguien más había tomado el peso. «Está bien», dijo. «Esperaré». Alex terminó la llamada y se quedó quieto por un momento, como si estuviera dejando que su mente se concentrara en el problema. «Tú». Na lo observó, corazón latiendo más rápido. «¿Qué es lo que?», preguntó en voz baja. Alex la miró. «Alguien está tratando de hacerse pasar por un socio y cambiar la cuenta de pago». Los ojos de tú Na se abrieron como un truco. Alex asintió. «Sí, tú, Na». Se tragó. Su instinto era entrar en pánico, pero la calma de Alex la mantuvo anclada. Se sentó de nuevo, pero su cuerpo estaba alerta, ahora listo para moverse. La voz de tú
Na salió más pequeña. Sucede a menudo, Alex. No respondió con miedo, respondió con honestidad. Sucede cuando la gente está ocupada, dijo, cuando están cansados, cuando tienen prisa. Las manos de Na se apretaron juntas. Pensó en Lan, siempre llevando demasiadas tareas, siempre moviéndose rápido. Alex la miró y pareció entender lo que estaba pensando. Esto no es culpa de Lan, dijo, esto es exactamente por qué lo hacen Tuna. Asintió lentamente el teléfono de Alex. Vibró de nuevo. Llegó un correo electrónico reenviado. Alex lo abrió con cuidado, escaneando con los ojos. No tocó nada más, no hizo clic en los enlaces. Simplemente leyó. Na vio su rostro cambiar de pequeñas maneras. Cómo fruncía el ceño ante ciertas líneas. Cómo sus ojos se movían a la dirección del remitente. Cómo se detenía en la firma. Parece real. Na, susurró. Ese es el punto. Alex respondió. Inclinó la pantalla ligeramente lejos de Na. No ocultándoselo, pero protegiéndola de la trampa de la curiosidad. La gente piensa que el fraude parece desordenado. Alex dijo, a veces parece limpio. La garganta de Na se sintió apretada. Entonces, ¿qué hacemos? La respuesta de Alex fue inmediata. Verificamos a través del canal oficial. Dijo que no usemos el mensaje que enviaron. Usemos el número que ya tenemos. Na asintió incluso si no conocía los sistemas comerciales. Entendía esa regla en sus huesos. Si un extraño tocaba a tu puerta diciendo, ser familia, no abrías la puerta solo porque sabían tu nombre. Lo revisabas. Alex se quedó de pie otra vez caminando una corta línea por el patio, y luego se detuvo. Estaba pensando Na lo observó y sintió que algo más se asentaba bajo su miedo. Respeto. Alex no era dramático, pero era firme. No dejó que la urgencia lo controlara. Tomó su teléfono y escribió rápidamente un mensaje para Lan. Deja de responder. Espera. Luego abrió su lista de contactos y encontró el número real guardado para el lado del socio, el que había usado antes, el que no venía del correo electrónico de hoy. Todavía no llamó. Miró a Na. Primero voy a manejar esto. Ahora dijo, pero quiero que veas cómo lo hago. Na parpadeó. Alex asintió. No tienes que entender cada detalle, solo el hábito. La mente de Na regresó a las palabras de Lan. Deja de verificar. Confirma. La voz de Alex era tranquila. Pero la gente seria pierde dinero porque son educados, dijo. O porque les da vergüenza volver a comprobarlo. De todos modos, lo comprobamos 2 veces. Na asintió y su miedo se convirtió en foco. Alex sostuvo su teléfono en su mano, listo para llamar, y la miró una vez más. Esto es parte del trabajo, dijo. No solo máquinas, no solo papeles protegiendo el sistema. Na respiró y luego exhaló y sostuvo el momento como una lección que realmente podía llevar. Alex presionó el botón de llamada y la línea comenzó a sonar. Alex presionó el botón de llamada, la línea sonó 2 veces y luego hizo clic. Hola, este es Adam. Alex mantuvo su voz educada pero firme. Adam, es Alex. Confirmación rápida. Acabas de enviarnos un correo electrónico pidiendo cambiar la cuenta de pago para la próxima transferencia. Cambia la cuenta. Adam repitió más brusco. No. Yo no envié eso. Na sintió que el miedo en su pecho se convertía en fría claridad. Así que esto era real. No, un malentendido, una trampa. Gracias, Alex, dijo. Por favor, avisa a tu equipo. Parece una parodia. Reenvíamelo. Adam respondió. Voy a comprobarlo y Alex, buen hallazgo. Alex no sonó orgulloso, solo firme. Lan casi respondió porque estaba marcado como urgente. Copiaron los detalles del proyecto. Así es como presionan. Adam dijo que no habrá cambios en la cuenta, a menos que primero confirmemos por teléfono. Enviaré un correo electrónico desde nuestro dominio oficial indicando los detalles correctos. Perfecto. Alex dijo que bloquearía todo hasta que eso llegue. Terminaron la llamada. Alex se volvió hacia Na. Es falso.
Tuna se quedó sin aliento, así que Lan está a salvo. Sí, dijo Alex, y ahora haremos que sea más difícil engañarnos la próxima vez. Se sentó de nuevo y abrió el correo electrónico con ojos cuidadosos, escaneando como si estuviera leyendo un contrato. No hizo clic en nada, no tocó ningún enlace. Simplemente estudió las partes que la gente suele ignorar. Mira, le dijo a Tuna, inclinando la pantalla lo suficiente para que pudiera ver sin tocar el nombre. Puede parecer correcto, el peligro está aquí. Señaló la dirección del remitente. Tuna se inclinó. Las letras eran pequeñas, tuvo que concentrarse, lo notó. Una pequeña diferencia, un carácter que no pertenecía como una sombra de lo real, lo hacen casi igual. Tuna susurró. Alex asintió. Una letra, un punto, una palabra extra, si lees rápido te lo pierdes. Se desplazó lentamente y vio esta línea. Añadió urgente. Hoy la transferencia fallará. Esa es su arma, quieren que te apresures. Tuna tragó saliva, pensó en Lan haciendo malabarismos con llamadas, mensajes, plazos. Podía imaginar el momento en que el dedo de Lan casi español. Responder Alex escribió un mensaje corto a Lan y se lo mostró a Tuna antes de enviarlo. Falso. No responda. Confirmó con Adam por teléfono, esperar el correo electrónico oficial. Luego agregó una línea más para mayor claridad. No use ningún número de teléfono o detalles bancarios de ese correo electrónico. Use solo contactos guardados. Lo envió unos segundos después. La línea llamó Alex. Puso el altavoz para que Tuna pudiera escuchar, sin sentir que la estaban probando. La voz de Lan era tensa. Dime que es una estafa. Alex, dijo Adam, no lo envió primero. No hagas clic en nada. Segundo, reenvíame capturas de pantalla en el encabezado completo, si puedes. Tercero, advierte a la señorita Chong en el contador. Este truco puede afectar a cualquiera. Lan exhaló fuerte. Está bien, casi respondo porque tenía prisa. ¿Te detuviste? Alex dijo. Eso es lo que importa. El tono de Lan se volvió práctico, como si estuviera agarrando una cuerda. Congelaré cualquier cambio y avisaré a todos. Bueno, Alex, dijo, nueva regla, no cambios de pago, solo por correo electrónico. Teléfono de confirmación de 2 canales en el número guardado, más un correo electrónico de dominio oficial. Si falta alguno, no nos movemos. Lan se quedó callado por un momento y luego entendió. Lo escribiré y lo pegaré en la pared cuando terminó la llamada. Tuna miró a Alex con silencioso respeto. No estabas enojada, dijo Alex, negó con la cabeza. La ira pierde tiempo. Los hábitos nos salvan. Miró el cuaderno de Tuna en el banco todavía abierto de su granja. Círculos de práctica totales, líneas cuidadosas. Mismo hábito, le preguntó. Tuna asintió lentamente. Detente. Luego verifica exactamente. Alex dijo, riesgo diferente. Misma disciplina, su teléfono vibró. Llegó el correo electrónico oficial de Adam. Alex no se relajó de inmediato. Revisó la línea del remitente. Primero, luego revisó el dominio. Solo después de eso leyó el cuerpo. La cuenta de pago permaneció igual, sin cambios, y el correo electrónico anterior era fraudulento. Lo reenvió a línea con una oración: confirmación oficial, mantener cuenta corriente, ignorar el correo electrónico fraudulento. Luego envió un segundo mensaje más amplio para asegurarse de que la red fuera lo suficientemente amplia para Lan. Señorita Chong, por favor, contador, correo electrónico fraudulento, intentando cambiar detalles de pago. No responda. Verifique llamando solo números guardados. Confirmación de 2 canales requerida. Tuna lo vio hacerlo y se dio cuenta de algo importante. Alex no sintió su camino a través del peligro. Usó pasos. Lan se culpará a sí misma, dijo Tuna en voz baja. Los ojos de Alex se suavizaron y luego dijo algo simple. Tuna dudó. Ella no era buena con el consuelo en palabras, pero recordó cómo Lan le enseñó sin vergüenza, repitiendo la misma regla hasta que se quedó. Tomó su teléfono y escribió lentamente: te detuviste a tiempo, hiciste lo correcto, gracias por proteger todo. Lo envió. Antes de que pudiera pensar demasiado, Alex asintió una vez.
Ese es el equipo. Los patios se mantuvieron normales a su alrededor. Luz del sol en el suelo, una brisa leve, la tranquilidad de la casa de Tuna. Como si al mundo no le importara que alguien hubiera intentado robar a través de una pantalla, ese contraste hizo pensar a Tuna que el trabajo no era solo máquinas y papeleo. El trabajo era proteger a la gente. Alex se reclinó y habló en un tono más tranquilo, ahora que el fuego se había apagado después de lo que pasó con Mayo. Aprendí algo que dijo, no sobre sus sentimientos sobre los sistemas. Tuna escuchó si una persona puede tergiversar la información. Alex continuó, entonces el sistema debe ser lo suficientemente fuerte como para resistirlo. Por eso no quiero que seas rápida, quiero que tengas cuidado, tú. Na sintió que las palabras aterrizaban en sus huesos. Cuidado no era debilidad, era valor. Alex se puso de pie y sacó una nota adhesiva y un bolígrafo de su bolso como si hubiera llevado la respuesta todo el tiempo. Escribió en negrita, detener, verificar, confirmar. Luego se lo entregó a tú. Na, ponlo en tu cuaderno. Dijo eso incluso en la granja. Recuerdas que el hábito es el mismo. Tuna presionó la nota en la tapa interior alisándola con el pulgar. Un momento después, Lan respondió al mensaje de Tuna. Gracias. Voy a poner la regla ahora. Tendré más cuidado. Tuna sintió una pequeña calidez. Alivio, conexión, la sensación de estar incluida en el círculo que protegía el mundo de Alex. El sol todavía estaba alto, aún no había atardecer, solo una cosa peligrosa evitada y un hábito hecho más fuerte. Tú. Na miró a Alex. Entiendo. Alex asintió bien. Eso es suficiente por hoy. Alex visita a Tuna en su granja. Pero la mañana tranquila cambia cuando Lan informa urgentemente un correo electrónico exigiendo un cambio de cuenta de pago. El mensaje parece extremadamente convincente, usando detalles correctos del proyecto y palabras de presión como urgente para forzar una respuesta rápida. Alex inmediatamente le dice a Lan que no responda ni haga clic en nada, y decide verificar a través del canal oficial frente a Tuna. Alex llama a Adam directamente usando el número guardado y confirma que el correo electrónico es una estafa. Alex luego bloquea el proceso, espera una confirmación oficial del dominio de Adam y envía instrucciones claras a Lan, la señorita Chong y al contador para evitar que el mismo truco afecte a alguien más. Tuna aprende la verdadera regla detrás de toda seguridad empresarial: detener, verificar y confirmar, e incluso le envía un mensaje a Lan para tranquilizarla por detenerse a tiempo. El episodio termina con la crisis evitada y Tuna sintiéndose más fuerte porque los hábitos cuidadosos, no la velocidad, son los que protegen el mundo de Alex. Và nói rằng trong đó có những lời nói chứa đựng nhiều hạnh phúc. Nhìn vào mắt của mẹ mình, anh từng chỉ trong câu nói của bà như một nhát dao vào tim anh. Không thể tin vào những gì mình đang nghe, thì nặng nề đầu mình và trong một kế hoạch anh chưa từng biết. Mọi thứ như vụ vỡ trong đầu anh. Khoảng khắc ấy, Fuji cảm thấy một hành động đau, cô đơn sâu thẳm như bò lại giữa biển. Mẹ có biết rằng đã quá muộn chưa? Nếu đây là kẹo con không cần, con nếu Fuji cần nên, nhưng anh không thể dừng lại. Anh đã quá mệt với những bí mật, những người dối trá và những nhẹ nhàng của con trai. Mắt xuống nhưng bạn có thể nói thêm mình tất cả đã quá muộn. Fuji quay đi, trong tay ngọc đầy quyết tâm anh cũng như lần này. Chỉ là một phần nhỏ trong câu chuyện tình mình mà ông Tuấn đã long ra những đi việc. Để lại mọi thứ như thế, anh sẽ tìm ra sự thật, sẽ không cho bất cứ ai điều khiển được mối quan hệ với mẹ với ông Tuấn. Tất cả sụp đổ khi hết phải chiến đấu. Mẹ anh sẽ đứng về phía nào trong cuộc chiến này?